Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Estoy acá chequeando las pantallas. Bueno, en esta oportunidad, en otro viernes del Chiringuito, estamos, representando el equipo soy Eric Dahl. Fue una semana de mucho trabajo, tuvimos la Sage Finance Week, ¿no? El martes y el miércoles en Barcelona, la verdad que ha sido un éxito total. Ya lo pueden ver en nuestras redes, están subidos todos los links para poder rever el evento desde TradingView. Y el lunes vamos a hacer un resumen ya con el equipo completo, con Juani y con Xavi, que Juani, bueno, debutó como moderador en uno de los días, la cual nos complace y nos llena de orgullo que el Chiringuito empiece a meterse en estos ámbitos académicos y de grandes eventos como el que se hizo en La Salle este martes y este miércoles. Así que muy contentos por eso. Y bueno, otro viernes más, otro día que vamos a cerrar, a hacer un cierre de mes en este caso. Se nos va ya septiembre. Estamos entrando al cuarto trimestre, el último trimestre del año. Comienza la temporada de balances nuevamente. Nuevamente se está discutiendo del cierre del gobierno norteamericano por esta cuestión de desbalance que tienen entre ingresos y gastos. Bueno, lo típico, nuevamente la misma historieta, por decir una manera, así como la misma historieta que pasó durante junio con el debt ceiling, ¿no? Que en definitiva siempre se termina resolviendo porque es necesario resolverlo, o sea, no hay muchas alternativas realmente. Así que es otro momento más donde el mercado va a estar un poco dubitativo. En el fondo, bueno, tuvimos noticias en lo que hace a la inflación en el día de hoy y voy a poner acá, no sé, Miki, a ver si me podrías confirmar si tenemos pantalla. Si tenemos pantalla, vamos por aquí. Tenemos pantalla. Bien, entonces, básicamente nosotros tenemos en la inflación norteamericana medida por el PCE de agosto, ¿sí? Que estamos aproximadamente en los 3.88%, 3.9% en lo que es la inflación core PCE. Acuérdense que la inflación PCE es la que más sigue la Fed. Y luego, en cuanto a términos generales, en 3.50. Realmente está dentro de los que son las perspectivas que tenían los analistas dentro de los forecasts. Y un poco lo que se esperaba, ¿no? De que repuntara un poquito la inflación general, sobre todo por estos incrementos que han tenido los últimos 2 meses o barra 3 meses, la energía principalmente. No obstante, la inflación core, la inflación que no tiene alimentos ni energía, sigue bajando, aunque de vuelta, muy probablemente esa mesete. Y esto que veníamos hablando respecto de la Fed, respecto a que los tipos de interés se van a mantener altos por más tiempo y que el pivot se va a alejar en el tiempo, bueno, es ya una realidad en ese sentido, ¿no? Y van a tratar de seguir empujando por ese lado para poder reducir el consumo en Estados Unidos y finalmente llevar la inflación a valores como tienen el objetivo de 2%. De todas formas, mi visión particular respecto a eso es que en el 2024 se van a dar cuenta en realidad de que esta inflación no se puede bajar al 2%, porque la inflación del 2% correspondía a un régimen inflacionario y un régimen de crecimiento que no es propio de esta época. Es decir, estos objetivos se habían establecido a principios del 2000, si no me equivoco. Y obviamente el contexto económico mundial y global que se vivía en esa época, ¿sí? Con una China creciendo, con una China industrializándose cada vez más, invirtiendo mucho, que funcionaba como una manera de reducir los costos a nivel mundial de la producción, ¿sí? En definitiva, el advenimiento de China como la gran fábrica del mundo, ¿sí? Y todo lo que se generó de outsourcing de Estados Unidos hacia China. ¿Se acuerdan que hubo mucha migración de empresas a China durante todos esos años, del principio, fines del 90 y principio del 2000? Permitió que estructuralmente los costos bajaran, ¿sí? La productividad se incrementara y que la inflación se mantuviera acotada, ¿está bien? Pero hoy en día, con esta división de bloques, con esta desglobalización, con esta regionalización, los conflictos bélicos que hay con Rusia, el advenimiento de BRICS también, hace que esta apropiación de valor por parte de los países desarrollados, por decirlo de alguna manera,
y que tomaron, digamos, se beneficiaron de estos costos estructurales a la baja, que permitió tener una inflación controlada durante tanto tiempo, ya no va a ser así. Entonces, al no ser así, naturalmente nos vamos a enfrentar en los próximos años con tipos de interés, de inflación más altos, con tipos de crecimiento un poco más bajos de lo que teníamos acostumbrados y naturalmente un nivel de tipos de interés más alto que el que teníamos acostumbrados en los últimos 20 años. Así que naturalmente nos encontramos en un proceso de transición donde obviamente las reglas de juego están cambiando, van cambiando, y en función de eso muy probablemente podríamos llegar a esperar dentro de los escenarios que haya unos bancos centrales, sobre todo la FED y el Banco Central Europeo, que digan, bueno, vamos a redefinir los objetivos, ya los objetivos no es 2%, sino es 3%. Así que, con esto en conclusión, y como venimos sosteniendo, se van a mantener estos tipos por más alto, lo cual, como digo, ¿no? Va a generar un viento en contra por parte para el mercado, ¿está bien? Con respecto a la zona euro, tenemos la inflación flash del mes de septiembre, que también cayó la headline, ¿sí? La completa, la que tiene energía y alimento, a 4.3 interanual, ¿sí? Mientras que la core bajó, ¿está bien? A 4.5%. O sea, están bajando, eso es algo bueno, pero siguen estando el doble que el objetivo del 2%. ¿Está bien? Así que en ese sentido también hay que contemplar de que el Banco Central Europeo va a tener que seguir empujando por ese camino de sostener los tipos por más altos. ¿Está bien? Bien, esto por el lado de lo que es lo inflacionario. Luego vayamos a nuestro dashboard como solemos trabajar en los días viernes, ¿sí? Donde analizamos como siempre el mercado de renta variable, el mercado de renta fija, el mercado de commodities y el mercado de divisas, ¿está bien? Vamos primero que nada a lo que es el análisis del SPY, ¿sí? Del Standard & Poor's 500 a través de su futuro ES, donde bueno, nos habíamos enfrentado a una situación donde había un quinto movimiento que le costó llegar y hacer nuevo máximo y cumplir ese primer objetivo en los 4.631. Por ende, en este caso, si bien tendríamos que tener toda una sesión exclusiva para hacer un análisis técnico a profundidad, mostrando distintos escenarios de lo que se puede analizar en el S&P 500, así como el Nasdaq, como en el Russell, yo quiero mostrarles simplemente uno de los escenarios que me parecen más factibles, ¿sí? Nosotros tuvimos todo un proceso de alza, donde tuvimos una quinta que le costó llegar y cumplir, digamos, y hacer nuevo máximo. Por ende, la pregunta es, bueno, esta fue una quinta en falla, ¿sí? Por eso lo pongo como un signo de pregunta. Y voy a poner el marcador por aquí, que no lo encuentro. Rayitón de este lado. Bueno, no encuentro el pincel acá, sorry. Por ende, encontramos toda una estructura de corrección a la baja, ¿está bien? Donde teníamos una asimetría, ¿está bien? Que se había cumplido en este nivel de aquí. Por eso era un primer target en esta zona de acá, un segundo target en esta zona de acá, en los 4.281 puntos. Y como vemos, rebota a partir de ese nivel, ¿está bien? No obstante, por ahora, está luchando contra esta línea de resistencia dinámica alcista, ¿sí? Que era una línea de soporte. Si bien no lo había quebrado de forma confirmada, porque nos faltaba una nueva baja más, o sea, un nuevo mínimo más, es clave que pueda recuperar nivel por encima de esta línea. Si lo analizamos desde el punto de vista del gráfico semanal, obviamente tenemos todo el día de hoy por delante para ver cómo cierra, pero si lo analizamos desde el punto de vista del gráfico semanal, lo que nos estaría dando este gráfico es a priori una continuación al alza. Sí, a priori una continuación al alza porque tenemos una debilidad a la baja bien marcada en la zona de soporte alcista. Porque de vuelta, en términos del gráfico semanal, ¿sí? Esta línea, la línea de soporte alcista, no se vio vulnerada. Y en términos del gráfico diario, ¿sí? Si bien se vulneró por 2 días, no hizo un nuevo mínimo como para confirmar el quiebre de esa línea de soporte que nos habilitara ir a estos niveles inferiores, ¿está bien? Por ende, podemos tener potencialmente una reversión, ¿está bien? Hacia el alza, que obviamente al alza se va a encontrar con ciertas resistencias, como por ejemplo la línea de resistencia contratendencial de grado menor, que toca los puntos del lunes o de la semana del 24 de julio y la semana del 11 de septiembre, ¿está bien? Así que a priori, en tanto no quiebre esta línea de soporte alcista, podríamos presumir que, o asumir, mejor dicho, que nos vamos a mantener un camino al alza, ¿está bien? No quiero profundizar mucho en las estructuras previas, porque acá podríamos también plantear un escenario a la baja, pero nos quedamos con el escenario alcista.
Pero el key de la cuestión es el siguiente, ¿está bien? Y antes de pasar al Eurostoxx 50, quiero pasar a los Treasury Notes de 10 años de Estados Unidos, ¿está bien? Estos Treasury Notes a 10 años siguen haciendo nuevos máximos, ¿está bien? O sea, la tasa de rendimiento sigue haciendo nuevos máximos. Por ende, en lo que es la teoría de intermarket, en general, los bonos se adelantan a las acciones, ¿sí? A los mercados de renta variable. Por ende, que siga al alza el tipo de interés o el yield, ¿no? El rendimiento de los bonos americanos a 10 años es un preludio de lo que podríamos llegar a esperar en los próximos meses para lo que es el mercado de acciones. Sobre todo, y acá no tengo preparado el gráfico, pero sobre todo que ya tenemos un retorno, ¿sí? De los Treasury Notes a 10 años bastante superior que lo que nos estarían pagando los dividend yield de las acciones, ¿sí? Si nosotros vemos el dividend yield del Standard & Poor's 500, claramente está por debajo de esta tasa de 4.5% que nos rinde un bono a 10 años. Por ende, esto implica de que por esa métrica el mercado de acciones medido por el S&P 500 estaría sobrevalorado. Por ende, una baja sería bienvenida para poder nuevamente equilibrar esos niveles. Sobre todo considerando lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de una Treasury Note a 10 años, ¿sí? Estamos hablando de, entre comillas, libre de riesgo. ¿Sí? Digo entre comillas porque, bueno, algunas calificadoras de riesgo están ajustando justamente la calificación de riesgo de la deuda americana por el simple hecho de que obviamente tiene un desbalance estructural de sus cuentas públicas, ¿está bien? Entonces, al ser una de las métricas importantes, digamos, que siguen estas calificadoras para poder definir si una deuda es buena o es mala, bueno, en ese sentido, la puntuación que está teniendo Estados Unidos no es la mejor. De todas maneras, digamos que no tiene ese riesgo de default como pueden llegar a tener otros países en una misma situación deficitaria, ¿está bien? Eso es importante porque en definitiva siguen teniendo el seniority, la capacidad de señoriaje a nivel mundial, es decir, todavía el dólar, por más que se hable de acá y allá de que está perdiendo terreno, todavía sigue siendo la principal moneda de comercio mundial o de uso para el comercio mundial, ¿está bien? Así que dicho esto, y volviendo al punto de mercado, 4.5% versus una dividend yield, está bien, que proviene del sector de renta variable con mucho más riesgo que una libre de riesgo como una Treasury Note, claramente es otro punto, ¿sí? Que afecta a la capacidad del mercado de renta variable de seguir empujando, ¿está bien? Entonces eso también es un factor a tener en cuenta a la hora de hacer el asset allocation de las carteras, ¿está bien? Así que si bien nos seguimos más en tanto en cuanto el S&P 500 no vulnere a la baja esta línea de soporte alcista, nos podemos seguir manteniendo al alza, ¿está bien? Pero con estos, digamos, con estas salvedades, ¿no? Que claramente sigue empujando al alza las Treasury Notes, lo cual implica que potencialmente le llegue la hora al mercado de renta variable a la baja, ¿no? Pero bueno, dicho esto, con lo que es el S&P 500, con el Eurostoxx 50, bueno, hubo un festejo acá también dejando en el gráfico semanal una gran debilidad a la baja. Cierto festejo por el hecho de que la inflación está remitiendo en Europa, por más que sigue estando el doble de lo que tienen como objetivo el Banco Central Europeo, como mencioné recién. Y si vamos al gráfico diario, como para tener un poquito más de información, cumplió el Eurostoxx 50 el primer target que habíamos establecido a la baja y todavía se sigue manteniendo por debajo de la línea contratendencial de resistencia bajista, ¿sí? De grado menor, y se sigue manteniendo por debajo de la media móvil de 50 periodos, si no me equivoco, sí, no, 200 periodos, perdón, 200 periodos. Por ende, está a la bajista el Eurostoxx 50. Por ende, sigue siendo un mejor nivel esperarlo en la zona de los 4.000 puntos. ¿Está bien? Es el mejor lugar, sobre todo considerando que todavía la estructura sigue siendo bajista. O sea, acá no hay una estructura alcista. Así que es mejor esperarlo acá y dejar pasar oportunidades acá. Luego, si quiebra al alza y quiebra la media móvil de 200 al alza, lo cual sigo dudando, también sigo dudando, no tenemos mucho aire al alza. O sea, tenemos realmente un recorrido bastante acotado. Vamos a poner acá el gráfico rango de precios. Tenemos un recorrido de 4%, está bien, algunos puede ser 4% atractivo, ¿sí? Pero vamos a hacer el supuesto el siguiente, ¿no? Tenemos ¿cuántas resistencias? En este punto que nos encontramos ahora, como dije, la línea de resistencia dinámica bajista, la media móvil de 200. Esas son las dos primeras resistencias que tenemos, muy importantes. Y luego a partir de estas, si las quiebra, tenemos todo este bloque de resistencia con toda esta otra actividad. Por ende, al alza realmente está un poco limitado. E incluso si quisiéramos plantear un trade, entrando acá, lo cual no sería lo más recomendable, tendríamos que establecer un primer stop por debajo de este último pivot y un target
a por lo menos el nivel de los 4.325, lo cual nos da un ratio riesgo-beneficio de 1,24. O sea, no es que sea malo necesariamente, pero no es muy bueno que digamos. Por ende, realmente es asumir bastante riesgo de manera innecesaria. Y además que lo ideal sería entrar recién aquí cuando haya quebrado todas estas zonas. Y quebrar todas estas zonas significa que el punto de entrada va a ser más alto, por ende el recorrido al alza va a ser menor. Así que, en conclusión, y como venimos sosteniendo desde abril de este año, no es opción el Eurostoxx 50, por lo menos por ahora. En la TNX, como dijimos, sigue al alza, realmente no ha variado esa dinámica. Y con respecto a los bonos europeos, haciendo foco en España y en Alemania, sí tenemos que, bueno, como había señalado en otros episodios, ¿no?, del Chiringuito de viernes del Chiringuito, teníamos esta estructura, ¿sí?, que muy probablemente iba a resolver el alza, y lo está haciendo, está resolviendo el alza. Y de hecho, lo que es los bonos alemanes ya están en los 2,83 y los bonos españoles en casi 4% de rendimiento en euros, ¿sí? Con un incremento leve, pero incremento al fin, del spread entre estos dos bonos, ¿sí?, de 1,095. Así que esto también condiciona, porque de vuelta, que rinda 4% de repente el Estado español o que rinda casi 3% el Estado alemán, le genera cierto atractivo para los inversores. ¿Está bien? Por ende, van a empezar a alocar más en renta fija que en renta variable. Por ende, renta variable va a tener menos capacidad de empuje. ¿Está bien? Y luego con el oro, ¿sí? Pasamos a commodities. Bueno, como veníamos sosteniendo, la dinámica bajista en el oro se sigue sosteniendo. Cumplió el objetivo de los 1900 como que teníamos planteado y casi alcanza el otro soporte en los 1873 y su dinámica sigue siendo bajista, ¿sí? A priori, la dinámica, por lo menos en lo que estamos viendo acá, desde mayo del 23 a hoy, no se quebró ese comportamiento. Y de hecho, si quisiéramos plantear un setup al alza, todavía no es momento. Tenemos que esperar, sobre todo esperar a qué hace en esta compresión de actividad que va a tener contra el soporte de los 1873 y la línea de resistencia dinámica bajista. Así que a priori nos mantenemos, digamos, podemos decir que cumplimos targets en el oro, y hay que ver qué va a suceder y cómo resuelve en esta compresión de actividad. Vamos, así que por el oro en el stand-by. Luego con el DVC, ¿sí? El tracking el fondo que traquea los commodities amplios, bueno, había alcanzado el objetivo de simetría de quinta, ¿sí?, en función de las ondas de Elliott en 25,57. Y por lo pronto acá lo que podemos, digamos, esperar como escenario más probable es la baja. ¿Sí? La baja en un proceso de corrección. ¿Sí? Por ahora no lo podemos confirmar. Nos falta un poquito más de recorrido, porque también esta corrección la puede hacer de forma lateral, ¿está bien? Lo cual el impacto en precios no va a ser tan alto, pero sí va a corregir en tiempo, ¿está bien? Así que por lo pronto el escenario más probable es que genere una corrección, pero por lo pronto no tenemos una dinámica de precios que nos confirme, ¿sí?, que sea una corrección por tiempo, por precio o por tiempo, ¿está bien? Así que a priori ya no hay trade acá, cumplió objetivos y hay que esperar a que siga resolviendo. Y con respecto al último bloque, el de monedas, bueno, tuvimos un dólar index que siguió al alza perfectamente sin ningún tipo de inconvenientes, alcanzó los 105,88, que era otro de las resistencias que teníamos planteada. Perdón. Y está corrigiendo levemente, ¿sí? Nos mantenemos alcistas con el dólar index, tenemos esta línea de soporte alcista y tenemos, por supuesto, el soporte estático en los 105 puntos, como soporte principal y como soporte intermedio más débil, estos 105,88, que era una resistencia previa y que ahora, como ustedes están viendo acá, está teniendo un rechazo y va a mediar de soporte. Así que, por lo pronto, la dinámica del dólar index sigue siendo alcista. Y con respecto al eurodólar, para cerrar la sección de monedas y la sección de intermarket, bueno, obviamente alcanzó, como habíamos anticipado, los 1,051, ¿está bien? Tiene un rebote, ¿está bien? Pero sigue manteniéndose en una dinámica bajista. Exactamente lo opuesto al dólar index, ¿está bien? Donde los 1,063 va a ser una resistencia estática sumada a las resistencias dinámicas que teníamos en las líneas punteadas. A ver, ¿me están diciendo? Bueno, la cuestión, entonces, para hacer un sum up de todo lo que hemos analizado hasta ahora, es un S&P 500 que por lo pronto se mantiene al alza,
ya con los objetivos de corrección cumplidos, ¿está bien? Un euro Stoxx 50 que no invita a comprar y tiene sus resistencias importantes muy cercanas. Un Treasury Note a 10 años que sigue estando en una dinámica alcista puramente. Los bonos de deuda alemanes y españoles también con una dinámica bien alcista. Un oro que también cumplió objetivos a la baja y ahora estaríamos a la espera de ver cómo resuelve esta compresión de la actividad. Así que en stand-by. Con el commodity track también estamos en un proceso de corrección. Tiene que seguir desarrollando el precio, por ende no hay trade aún, por lo menos no trade al alza. Uno podría perfectamente haber operado un setup de divergencia de fin de movimiento. O sea, una divergencia de fin de movimiento es cuando se finaliza, como mostré aquí, se finaliza todo un movimiento principal, ¿está bien? Y la divergencia de fin de movimiento se produce cuando hay una debilidad de la onda 5 con respecto a la onda 3 y se inicia una corrección mayor, cuyos objetivos suelen ser el máximo de la 3 y la base de la 4 de grado menor, ¿está bien? Se podría haber planteado un setup de esas características para operar, pero a priori lo que estamos viendo es que está en un proceso de corrección. Dólar index al alza y euro dólar a la baja, ¿sí? Y por lo pronto, hasta en tanto en cuanto no quiero estas resistencias, va a seguir de esa manera, ¿está bien? Se complicaría un poco más el escenario si llega a vulnerar a la baja los 1,051, lo cual ya tendríamos que estar planteando niveles inferiores, como por ejemplo los 1,02, ¿sí? Pero a priori, el escenario principal es bajista para el euro dólar, en este caso, y el dólar index al alza. Y para cerrar, a ver si me confirman, ¿se ve pantalla? Porque me estaban escribiendo, ¿se ve pantalla bien, muchachos? Confírmenme, por favor. A ver. Todo bien, listo. Todo bien acá el operador, Miki. Un saludo grande. Que nos ayudó también en la Salle Finance Week con los controles, ¿sí? En el día miércoles. Así que ahí estuvimos haciendo una buena cobertura en el evento. Y para cerrar, simplemente les quiero mostrar un dashboard que hemos modificado. Nosotros tenemos un dashboard de curva americana, está bien, donde naturalmente analizamos arriba a la izquierda la curva de deuda americana, ¿sí? Desde un mes a los 30 años. Y en esta oportunidad lo que incorporamos es las curvas, ¿sí? De Alemania y de España, como para también tener una sensibilidad un poco del mercado europeo de deuda, cómo se está moviendo y el spread que hay, no solamente para los bonos a 10 años, sino para toda la curva, ¿está bien? Entonces, la de América ya la conocemos, estamos en una, obviamente, curva negativa. No obstante, punto importante a tener en cuenta, esta inversión de la curva, si lo vemos en el gráfico inferior izquierdo, donde tenemos la diferencia entre los bonos a 10 años y los bonos a 2 años, es que está empezando a perder esa inversión, ¿sí? Se está empezando a normalizar. Si bien todavía está invertida, eso no se discute, está todavía en menos 0,5%, ¿sí? En 50 puntos básicos negativos, después de haber alcanzado máximos de casi 1,1, ¿está bien? Lo cual es muchísimo, históricamente hablando, si lo vamos hacia atrás, son récords históricos desde lo que es el 80 a hoy. Lo cierto es que está revirtiendo esa curva y si bien no es motivo del análisis que estamos haciendo hoy, si ustedes ven, cuando la curva recupera su normalidad es cuando el mercado empieza a bajar, ¿sí? Acá lo vemos en el 2001, acá lo vemos a fines del 2007, ¿sí? 2007, principio del 2007, donde todo el 2007, cuando se acomoda, viene toda la crisis subprime. Bueno, en el 2019 la situación no llegó a la inversión en sí, ¿está bien? Y estamos acá, y estamos empezando a reacomodarnos, ¿está bien? Así que es toda una advertencia mayor de que si la curva, en función del pasado reciente, vuelve a su normalidad, el mercado puede iniciar una baja, ¿está bien? Así que también atentos ahí, como otro punto, como para tomar cautelas del mercado de acciones. Y luego, en lo que es la renta fija europea, tomando el bono español y los bonos alemanes, tenemos una curva un tanto particular, porque vemos que hasta los tramos de... Hasta los tramos de 7 años, en el caso de España 10 años, tenemos una curva negativa, pero luego a partir de los 7, 10 y 30 años empieza a tener una normalidad. Por ende, el problema
se encuentra más bien en el corto plazo, no en el largo plazo para lo que es Europa en sí, ¿no? Alemania y España en este caso, ¿está bien? Porque los dos tienen mayor riesgo. Mayor riesgo no, un incremento de tipos en el largo plazo, en 10 y 30 años. Pero lo curioso acá es esto, el spread de riesgo que hay entre ambos países. O sea, acá lo que nos está diciendo es que realmente hay una prima de riesgo por apostar a España versus apostar a Alemania, porque tenemos como una ampliación de retorno que se le exija a los bonos españoles a más largo plazo versus los bonos alemanes en el mismo plazo, ¿sí? Y esto es una advertencia mayor porque es este famoso spread que vengo insistiendo, ¿no? Y esto que el Banco Central Europeo no quiere tener como consecuencias del aumento de tipos de interés, que es la fragmentación, ¿sí? Por eso se habían implementado un montón de políticas tendientes a evitar la fragmentación de la zona euro, como había pasado post-crisis subprime, ¿no? Donde teníamos un Estado griego, por ejemplo, con tasas hiper altas porque estaba en una situación de quiebra y había que hacer un salvataje, así como también pasaba con Italia, España, etcétera, etcétera, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un mecanismo para evitar que justamente los países más débiles de la zona euro no se enfrenten con tipos de financiación mucho más altos que los países más desarrollados, ¿sí? Por eso, lo que acá estamos viendo y este spread que estamos viendo es incluso con intervención del Banco Central Europeo, lo cual la pregunta que cabe hacerse es, ok, ¿cómo sería la situación si el Banco Central Europeo no interviniera? ¿Está bien? Así que es todo un punto para monitorear, porque esto a medida que se vaya expandiendo, si este spread de riesgo se sigue incrementando, es una advertencia inicial de que hay una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores. Y por último, para cerrar, como hicimos con los bonos americanos para poder analizar la inversión de la curva entre la diferencia de bonos a 10 años y 2 años, tenemos los bonos alemanes, la misma diferencia de 10 a 2 años. Y acá también tenemos, obviamente, y vamos por acá, tenemos una curva invertida, ¿sí? Acá tenemos la línea cero, ¿está bien? Y tenemos una curva invertida, ¿está bien? Y pasa lo mismo, tenemos crisis.com, subprime, ¿está bien? Tocando el nivel de cero, incluso acá en niveles negativos. Acá estamos en esta zona y queriendo ir al alza. Y encima, no solamente eso, sino habiendo quebrado esta línea de resistencia dinámica bajista que marcaba esta direccionalidad negativa de las curvas de tipos de interés alemanes. Por ende, acá también, y como dije, si esto es el preludio, históricamente hablando, de una baja, bueno, hay que tener precaución entonces en renta variable, ¿está bien? Así que dicho esto, cierro por acá. El mercado, bueno, iniciamos un nuevo mes, el mes de octubre, hay que ver cómo se comporta. Tal vez tenemos algunos retornos, tal vez no tan fuertes, pero algunos retornos por el lado de la renta variable americana. Hay que ver cómo vienen los balances, obviamente, pero mi recomendación sería ir con cautela porque estamos en una situación un tanto delicada por las variables macro y por las decisiones que están teniendo los bancos centrales en pos de bajar la inflación. Así que dicho esto, muchas gracias a aquellos que han participado del Finance, de la Sage Finance Week. Muchas gracias por venir, por participar. Y el lunes, con el equipo completo, haremos un review un poquito más en profundidad de cómo fue el evento, mostrándole algunas imágenes, algunas fotos y algunos videos que hemos preparado para ustedes. Así que muchas gracias. Saludos a Miki, que está atrás en los controles. Saludos a Xavi, a Juan y a todo el equipo que están trabajando, siguiendo haciendo redes. Yo, Eric Dahl, me despido. Que tengan un excelente fin de semana.